Paz y bien, habla Padre Jacinto. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Hoy día he hecho una invitación a una persona, Alejandro Mendoza, para que pudiéramos conversar sobre la Biblia y qué es lo que cómo podemos poner en práctica el llamado de Dios en el mundo de hoy. Pues quisiera pedir que a bendición a todas las personas que están conectadas por medio de los medios de comunicación social a esta clase de la Biblia, que Dios derrame su bendición sobre ustedes, su sabiduría, su prudencia, que nos ayude a todos a vivir el Evangelio y ser testigos del Evangelio en caridad, en justicia, para que otras personas, viendo nuestro compromiso por el bienestar, nuestras vidas, pudieran también acercarse más a Dios y tener vida en abundancia. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues ahora quisiera compartir con ustedes de nuevo un pasaje de la Biblia que hemos escuchado ayer. Momento. Podemos ver, ok. El Evangelio. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos a los secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arreda porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñanme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Pues en este pasaje entendemos que Jesús habla de cómo, bueno, trata de evitar las trampas que otras personas tratan de ponerlo, y a través de los siglos de la historia de la Iglesia, este pasaje a veces ha sido utilizado para decir las cosas del César, quiere decir del poder político. El César, emperador, es la cosa de política, de economía, y las cosas de Dios, como lo puro era espiritual. Esto es algo de Dios, como si fuera una separación. Alejandro, un poquito, vamos a hablar sobre esto, pero el primero quisiera darte gracias por haber dedicado tiempo para estar con nosotros. Y si puedes hablar un poquito acerca de ti,
Tú eres de origen de Perú, entiendo, ¿sí? Es correcto, yo soy peruano, yo tengo 39 años. Hace un poco más de un año que me mudé permanentemente a Estados Unidos. Yo vivo en Durham, me casé en julio del año pasado y bueno, ya soy residente oficial de este país y de Carolina del Norte. Y ahorita yo me encuentro colaborando como voluntario con NC Latino Power, alentando a la comunidad latina a que vote, a que emita un voto informado. Ujú. Bueno, y felicidades por haber casado. Espero que Dios los bendiga a ustedes, Gracias. matrimonio, y que bueno que también estás involucrado en los esfuerzos para ayudar a la comunidad. Oye, cuando tú escuchas este pasaje, ¿cómo te suena? Mire, es cierto lo que comenta, ¿no? Muchas veces, la primera vez que escuché ese pasaje, yo me puse a pensar, claro, lo de la iglesia tiene que estar completamente separado de lo que es el Estado. Mi fe no tendría por qué influir, cero influencia de lo que son políticas económicas, de salud. Esa es la primera impresión que uno tiene. Siento que es lo primero que uno está tentado a hacer, viendo las cosas en blanco y negro. Pero Ujú. luego cuando uno se pone a reflexionar desde un punto verdaderamente cristiano, ese punto de vista yo siento que va inclusive contra lo que uno puede considerar que es ser cristiano. Yo recuerdo cuando iba a la iglesia evangélica allá en Perú, que uno de los principales mensajes de Jesucristo fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo puedo encerrarme yo desde mi punto de vista, no querer involucrarme o preocuparme en lo que le pasa a mi prójimo? Eh, no me hace sentido. Políticas de migración, economía, de salud, todas esas cosas afectan a mi prójimo. Tal vez no me afecten a mí, pero le están afectando a ellos. Entonces, ahí ya me pongo a pensar, dar a Dios lo que es a Dios y al César lo que es del César. Tal vez el dar a Dios lo que es de Dios involucre un compromiso más allá, pero desde un punto de vista de que Él está afectando a mi prójimo, a mis hermanos, y no pensar solo en mí desde mi punto de vista, eh, por ahí algo sesgado de lo que solo me afecta a mí o solo lo que yo siento que es mi creencia desde mi rinconcito. Entonces, pero obviamente se da para bastantes interpretaciones. Y me imagino que en Latinoamérica, tanto como en mi país de origen, de Polonia, a veces la gente lo usa para como interpretar como si dos asuntos, o sea, religioso y social, eh, que como si fueran como separados, distintos, ¿no? Es correcto. Que, bueno, tienes que dedicar el tiempo a Dios, a la iglesia, el día de domingo y luego de lunes a viernes en los asuntos como mundanos, algo que pertenece al César, ¿no? O sea, a otro ámbito de la vida, pero no es. Eh, en el Evangelio, según San Lucas, tenemos una descripción de la misión de Jesús. Jesús, antes de empezar su trabajo público apostólico, se fue al templo a Nazaret y tomó el libro de Isaías y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí.
Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y luego al final Jesús dijo, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Y parte de la misión de Jesús de ayudar a los ciegos a ver, abrir los ojos. También esta es la tarea de cada uno de nosotros como bautizados. Tantos a los católicos o los evangélicos, todas las personas que han sido bautizadas, abrir los ojos a los ciegos, no solamente en una manera, o sea, hay algunas personas que son ciegos, no pueden ver y necesitan una atención médica, y puede ser de vez en cuando como un milagro de una persona recupera la vista, pero hay muchas cosas que nos mantengan ciegos. Una de parte de lo que a veces nos mantenga ciegos es no ver la realidad o cuando otras personas que tienen intereses, ¿no? Intereses políticos, económicos, tratan de confundir al pueblo y hacer hasta contra su propia voluntad, ¿no? De no ver qué está pasando en el mundo, quién está perdiendo, quién están ganando. Por ejemplo, esto más, o sea, parte de la enseñanza social de la Iglesia Católica trata de ver no solamente lo que está pasando, pero las causas, ¿no? ¿Por qué muchas personas en este país, en los Estados Unidos, están en pobreza? O sea, la comunidad afroamericana o muchas personas de la comunidad inmigrante, tratar de analizar la situación, ver y luego actuar. ¿Cómo te suena, Alejandro? Me suena muy bien y me suena que eso es, yo entiendo que eso es un llamado a entender las causas por las que vemos, la causa a los problemas que nos afectan como comunidad, no solo como comunidad latina, como comunidad dentro de la iglesia, sino como país y como el mundo en general. Entender por qué hay violencia, por qué, cuáles son las causas de la pobreza o por qué las personas terminan actuando de cierta cual manera en lugar solo de reaccionar desde tal vez la cólera, la ira, la frustración, sin entender qué es lo que le está afligiendo a mi prójimo. Finalmente, la persona negra, las personas de minoría, los inmigrantes que vienen a este país, hacen lo que hacen por alguna causa, por alguna razón, por algún tal vez método de opresión que están sufriendo. Entonces, el entender por lo que están pasando ellos me va a ayudar a mí a poder ayudar mejor, a poder tomar decisiones que los impacten a ellos de manera más positiva. Uh-huh. Quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas de la Iglesia con respecto a este tema. Déjame ver. La conexión entre la religión, espiritualidad, las cosas de Dios, ¿no? Y la vida
la vida de las personas, la vida, las esperanzas y sufrimientos, los asuntos, la problemática social, podemos decir. Ujú. Y aquí viene, esto es de un documento de la Iglesia, Constitución Pastoral Gaudium et Spes, del Segundo Concilio Vaticano II, una renovación que se llevó a cabo en los años 60, una transformación dentro de la Iglesia, ¿no? Y en este documento nos recuerda los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Entonces no hay como separación. Y un buen cristiano, como quiere decir, se mete según sus medidas en los asuntos sociales, económicos, políticos, especialmente las personas laicas están llamando a participar. Otro pasaje es de la Conferencia Internacional de todos los obispos católicos del mundo que se llevó a cabo en el Vaticano, 1971. La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presenta claramente como una dimensión constitutiva, como esencial de la predicación del Evangelio, es decir, la misión de la Iglesia para la redención del género humano y la liberación de toda situación opresiva, ¿no? Entonces, lo que los obispos están diciendo es, para proclamar el Evangelio, uno tiene que no solamente es hablar o leer la Biblia, sino que trabajar para mejorar la vida de las personas, de las personas que viven en opresión, en pobreza. Y una de las maneras en la cual nosotros en los países donde hay como una posibilidad de votar, de participar en la política es votar. Es buscar como una expresión de la búsqueda del bien común. Quisiera otro breve pasaje. Esto es de la Conferencia de los Obispos de Latinoamérica, de CELAM, se llevó a cabo en Puebla. La Iglesia debe evangelizar la totalidad de la existencia humana, incluida la dimensión política. Crítica por esto a quienes tienden a reducir el espacio de la fe a la vida personal o familiar, excluyendo el orden económico, social y político, como si el pecado, el amor, la oración y el perdón no tuviesen ahí relevancia. Y siguen, en efecto, la necesidad de la presencia de la Iglesia en lo político proviene de los más íntimos de la fe cristiana, del Señor, del señorío, del Cristo que se extiende a toda la vida, ¿no? Entonces, la preocupación por el bienestar del ser humano tiene que impulsar a uno a involucrarse en la vida social del pueblo, del país. Y por ejemplo, es esto Benedicto XVI que nos recordaba, la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia. Sin embargo, a veces hay personas o grupos dentro de la misma Iglesia que no quieren que la Iglesia desafíe el sistema, que mantienen
sus intereses como políticos y económicos de la opresión y prefieren que la iglesia se quede como callada sin tocar los asuntos que va contra sus intereses económicos, ¿no? O quizás quieren que la iglesia solamente se enfoca en la cuestión como del matrimonio, de la familia, de algunos asuntos, y no quieren tocar otros asuntos. Y como sabemos que el aspecto, por ejemplo, económico, ¿no? Tiene mucha relevancia, tiene gran impacto al bienestar de la familia, por ejemplo. De nuevo, Benedicto XVI, el cristiano laico en particular formado en la escuela de la Eucaristía está llamado a asumir directamente su propia responsabilidad política y social. Por eso es necesario promover la doctrina social de la Iglesia Católica y darla a conocer en las diócesis, en las comunidades cristianas. También un poquito lo último de mi paisano, Santo Papa Juan Pablo II, Iglesia en América, hace más de 20 años decía, la Iglesia no se cansa de invitar a la comunidad cristiana a comprometerse en la superación de toda forma de explotación y opresión. En efecto, se trata no solo de aliviar las necesidades más graves y urgentes mediante acciones individuales y esporádicas, sino de poner de relieve las raíces del mal, proponiendo intervenciones que den a las estructuras sociales, políticas y económicas una configuración más justa y solidaria. Pues, wow, esto es un poquito complejo. Alejandro, quisiera invitarte, si puedes, ¿cómo te suena lo que dijo Papa Juan Pablo II a la luz de lo que estamos viviendo ahora, en este momento, en este país, preparando para votar? ¿Qué está en el juego en estas elecciones? ¿Cómo lo que dice Papa Juan Pablo II también puede como iluminar esta realidad que vivimos ahora? No sé si quieres comentar algo. Hay una parte en el último slide acerca de exponer las raíces del mal, las estructuras opresoras que afectan principalmente a grupos marginados, a grupos que están en pobreza. Y eso es justamente lo que tenemos que tener en consideración cuando votemos, y tenemos que darnos cuenta que esas estructuras del mal, opresoras, están presentes en estos momentos. Y le voy a dar un par de ejemplos, sin ir muy lejos, lo que todo el mundo está viviendo, que es el coronavirus. El coronavirus tiene impacto de mortalidad alta, especialmente en las comunidades pobres, en las comunidades indígenas que viven en el Amazonas. ¿Por qué? ¿Por qué el COVID cobra más mortalidad en gente, trabajadores esenciales, en las personas que tienen que hacer trabajos muy mal pagados? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo podemos a través de nuestro voto hacer que esas estructuras que mantienen a muchos de nuestros hermanos en pobreza dejen de estar vigentes? El COVID nos ha demostrado que más allá de que sea una enfermedad que afecte a todos por igual, no, esta enfermedad afecta y tiene un impacto mucho más fuerte en los pobres, en los que no pueden tomarse un sick day, algo tan sencillo, algo tan humano como poder, si me siento mal, tengo que ir a descansar a mi casa. Hay gente que en este país no lo puede hacer. Otra estructura que yo me pongo a pensar de opresión y que está en juego: ¿cuántas familiares, amigos tenemos
que son recipientes de DACA, que están aquí entre nosotros trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero que tienen mucho miedo porque les pueden quitar esa protección. No podemos estar indiferentes ante tanto dolor, ante tanta injusticia. Hay que estar en claro y hay que darnos cuenta quiénes son esas estructuras de poder, estos políticos que quieren hacer que las cosas sigan siendo igual, que los pobres, oprimidos, gente de color, gente negra, siga estando en la misma situación que ha estado por muchos años y que lamentablemente cuando tenemos crisis grandes como el COVID, somos los que tenemos, somos la parte de la población que más nos afecta. Entonces, hay que tomar conciencia, hay que tomar mucha conciencia y como usted dijo, padre, no solamente es ponernos en nuestra esquina y decir, bueno, a mí me interesa la familia, a mí me interesa cierto punto relacionado a mi fe, sino miremos the big picture, miremos la gran fotografía, a mis hermanos, a mi prójimo, que es menos afortunado que yo, cómo todo lo que está pasando en este país les está afectando. Y, o sea, gracias Alejandro. Lo que me hace pensar es como, bueno, al inicio del año, cuando la pandemia surgió, habían tantas advertencias de que esto es una amenaza, una gran amenaza a todo el país, que hay que tomar las medidas preventivas. Pero cuando o sea, algunas personas se dan cuenta, bueno, no es más, quizás no van van a afectar más las personas de ciertas áreas, de las razas, ¿no? De los afroamericanos o los inmigrantes más. O las personas de edad, ¿solamente se va a llevar a las personas de edad o las personas que tengan alguna condición física? Eso decían, claro. Entonces, poniendo, bueno, no vamos a hacer ninguna cosa para frenar, aunque sea un poquito de la economía, ¿no? Economía lo más como si fuera un dios. Entonces, no, se ha ignorado estas advertencias, una negligencia, yo pudiera decir, o sea, una negligencia criminal, porque a base de las decisiones, o sea, políticas, de ignorar las ciencias, lo que ya se sabía, han muerto, bueno, en este país, los Estados Unidos, más de 240,000 personas. Y, y no es solamente a causa del virus en sí, sino que a las consecuencias de cómo se ha manejado esta pandemia. Y lo que me también llama atención, cómo las personas que toman decisiones, ¿no? A nivel del país, que era tan fácil de decir, bueno, si algunos ancianos tienen que morir, bueno, que lo hagan por el bienestar de la economía, ¿no? Es que vamos a hacer que sacrificar a los ancianos o las personas que trabajan en una manera que, ¿no? Muchos inmigrantes tienen que trabajar o sea, en las tiendas, el contacto más directo, ¿no? Sí. Entonces, si un porcentaje de ellos tiene que morir por el bienestar de la economía, que lo hagan. Y como sabemos, por esta negligencia, por esta ignorancia, no solamente, bueno, han muerto tantas miles de personas, y también ha impactado la economía. Entonces, las personas que a veces se presentan que, bueno, que quieren se preocupan por la economía,
no es, ¿no? Porque como sabemos que esto ha impactado a muchas personas, no solamente aquí los inmigrantes que viven en los Estados Unidos, pero yo sé en los países como Guatemala, como Salvador, muchas personas ya no pueden mandar allá las remesas y la economía allá, la gente sufre más y más desesperada de salir y ejercer su derecho a la vida, ¿no? Entonces, todo está, o sea, interconectado. Y pues, y para otra cosa que entendemos de la Biblia claramente es cada persona tiene dignidad. Somos hijos e hijas de Dios, con valor, con los sueños, con los que Dios tiene plan para cada uno de nosotros. Dios quiere dar la vida, no solamente en los primeros 9 meses, ¿no? Pero también en el transcurso de toda la vida. Y entonces hay que ejercer este derecho que uno tiene, ¿no? Los que tenemos para votar, para participar en una manera, o sea, muy, muy responsable. Y Alejandro, tú, o sea, ¿qué opinas? En Latinoamérica, de tu experiencia, hay personas que tienen ciertos discursos que van a hacer, o sea, muchas como promesas, que son a veces como se ponen como en favor del pueblo, pero en realidad no, no son. Y para nosotros como seguidores de Jesús, el príncipe de paz, el Jesús que decía que era el camino, la verdad y la vida, no la verdad. ¿Cómo tú tratas de ver buscas la verdad en relación de las promesas que algunas personas, líderes políticos hacen? ¿Cómo lo evalúas tú? Mire, en Latinoamérica, y voy a hablar del caso de Perú en especial, hay muchos políticos y lamentablemente esto está en aumento. Políticos o líderes que lo único que hacen es explotar la división de las personas, que lo único que hacen es hablarle a tus miedos, hablarle a tus fobias. No se están preocupando ni se toman la molestia en hacer un plan para mitigar los problemas que nos afectan a todos. Como ya lo hemos mencionado, salud, educación, migración, justicia social. No, lo único que se enfocan es como si fuera un partido de fútbol. Ok, o estás a mi favor o estás en mi contra. Y si estás a mi contra, voy a hacer todo lo posible para insultarte, demonizarte, presentarte como que fueras la peor de las opciones. Y en eso se basa el mensaje de estos líderes, de estos políticos. No hay un mensaje de unión, no hay un mensaje de, miren, tenemos esta crisis, pobreza, salud, crisis como el COVID. Este es el plan para que todos juntos salgamos con vida y de la mejor manera. En lugar de ese mensaje, lo que tienes es un mensaje de, ¿sabes qué? Si te piden usar mascarillas, yo me burlo de ti. Yo te demonizo, te satanizo. Si te piden usar mascarilla, están yendo contra de tu libertad. Le siguen hablando a tu miedo, a la fobia que uno pueda tener, y en base a eso tratan de influenciar tus elecciones. Las Y opciones que tú algo tengas. interesante, ¿no? Para mí, una persona no puede llamarse pro vida y al mismo tiempo divulgar las mentiras
y invitar a las personas que hagan los actos de terrorismo. Recientemente había un caso del gobernador de un estado en Michigan. Michigan, sí. Una mujer que ha puesto varias medidas de prevención, ¿no? De proteger a la gente, ¿no? Por ejemplo, de medidas de prevención de la pandemia. Algunas personas no le gustaban, especialmente cuando el presidente estaba diciendo, no, hay que liberar el Estado porque no se puede permitir que esto haga. Entonces surgió un grupo como de terroristas domésticos que han tratado de secuestrar el gobernador de este estado para matarla. Sí. ¿No? Y ellos fueron animados por una persona que tiene un poder político, ¿no? Entonces hay que ver también la hipocresía y no creer en los discursos que a veces se habla. No todo lo que parece que una persona en favor de familia, en favor de la vida ¿no? Sí. Es como no seamos tontos. Hay que darse cuenta que hay muchos lobos con piel de oveja. Y este es un caso muy, muy, muy claro. Mientras teníamos al inicio que nos decían, esto es como la gripe, esto es como el flu, pero tras bambalinas, en su círculo personal, te decían, esto es grave, esto es peligroso. Entonces, y mi vida, y la vida de mi papá, la vida de mi abuela, la vida de mi tía que tiene diabetes, o la vida de tantos otros que ya tienen alguna precondición, no vale. O en abril, cuando ya se tenía un plan para enviar 5 mascarillas a cada familia en los Estados Unidos para empezar a protegernos de la pandemia, se termina bloqueando esa medida. ¿Con qué razón? ¿Para proteger a quién? ¿Mi vida? ¿La vida de usted? ¿La vida de tu abuela? ¿De gente que quieres tú? No, era simplemente para proteger el mercado, para proteger el stock market. Entonces, estoy de acuerdo consigo, padre, con usted, padre. Y Hay, a largo plazo también destruyendo la economía. La economía no solamente aquí en los Estados Unidos, que se va muy por abajo, pero también impactando, teniendo las repercusiones en muchos países en otras partes del mundo. O como yo sé que algunas personas que en los Estados Unidos, porque fue como el país que con una tasa de las infecciones más altas, y que las personas que se quedaban en encarcelados, los inmigrantes que como llegaron a ser contaminados con virus, y muchas de estas personas también fueron mandados deportados, ¿no? Aunque los países no tenían posibilidad, era más difícil para ellos tratar este problema, ¿no? Esto no es pro vida. exactamente, no lo es. Y hay otro tema muy importante, inclusive ahora cuando tratamos dentro de las políticas que se tienen en este país, de atender a todos en materia de salud y protección contra el virus, todavía hay un estigma contra los inmigrantes indocumentados. No hay una protección al 100% para los trabajadores del campo o para los trabajadores que están en las empacadoras de carne, cortando carne, donde muchas veces el distanciamiento social no es posible. Pero, sin embargo, una persona con todos sus privilegios puede disfrutar de un rico asado, de un rico pedazo de carne, sin pensar en que esa carne fue cortado y trabajado por un
una persona inmigrante sin que tenga esta persona exponiéndose a contagiarse del virus, eso no es protección a la vida. Entonces, como verdaderos cristianos, debemos tomar en consideración y reflexionar qué le está pasando a cuál es la situación de mi prójimo. Y es claro que el COVID nos está mostrando cómo nos está impactando de manera muy irregular y está impactando más a otros segmentos de la población, y eso es injusto. También seguir hablando de la Biblia y cómo Jesús se identificó con la verdad, ¿no? Yo soy camino, yo soy yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros estamos como cristianos, como católicos, seguir por este camino de la verdad y no dejarnos de nuevo engañar, no dejarnos manipular. Una manera que yo veo que ahora se manipule es buscar las cosas que puede como asustar a la gente, ¿no? Decir, oye, este candidato, él es como socialista, no tiene nada, va a ir contra la iglesia. O sea, la mentira, ¿no? Me imagino que hasta Jesús pudiera llamar un socialista porque Jesús en la Biblia dice que vino para llevar a buena nueva a los pobres, ¿no? Entonces, tener un gran cuidado de no caer en esta trampa. Sí, en no caer en los falsos profetas. Hay muchos falsos profetas, no solamente en este país, sino en toda Latinoamérica, que se llenan la boca diciendo que protegen a los más necesitados o que tienen valores cristianos, pero en la práctica no lo hacen. Creo que hay una parte en la Biblia que dice, por sus obras, por sus hechos los conoceréis. Entonces, reflexionemos cuáles son los hechos, cuáles son las obras que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Es realmente se refleja los valores de Jesús, los valores de la iglesia? Demonizar, satanizar a un grupo étnico, el alentar la violencia, el insultar, el dividir. ¿Ese es el camino de Cristo? Y ver también quién es la persona que tiene, o sí, qué tanto la persona tiene credibilidad, ¿no? En el caso, bueno, de algunos políticos, no voy a mencionar el nombre, que es como demostrable que han hecho más de 20,000 pronunciaciones falsas, incorrectas, 20,000, ¿no? A veces sucede que una persona habla, dice algunas cosas que no sabe, que se equivoca, no es un poquito, o sea, normal, pero o sea, 20,000 en el transcurso de los 4 años, o sea, y las mentiras que tienen mucha consecuencia. Decir, no, todo está bien, no hay problema. Mientras que otras personas mueren debido a la pandemia que está o sea, creciendo. Pues Jesús también vino para traernos la esperanza, para mostrar cómo vivir, cómo actuar en caridad y en la solidaridad. Ahora, Alejandro, hay personas que ya se inscribieron a votar. Si puedes hablar un poquito acerca de la importancia de participar para los que puedan, ¿no? Votar más temprano. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Perfecto, padre. Sí, para empezar, gracias por la invitación y quiero dirigirme a toda su congregación
y a todos los que puedan estar viendo este video, no saben lo importante que es votar. Y voy a salirme un poco del libreto. A veces no pensamos que la importancia de votar es que tú eres la voz de los que no tienen voz. Yo no puedo votar. Yo recién soy residente. Todavía no soy ciudadano. Me encantaría votar. Hay muchas otras personas en nuestra comunidad que por diferentes razones tampoco lo pueden hacer. Pero como hemos estado hablando en estos minutos, a pesar de que no podemos votar, las políticas económicas de salud, de educación, nos impactan. Entonces, para ti, amigo, amiga, que puedes ejercer tu voto, hazlo por nosotros que no tenemos voz, que no podemos elegir en estos momentos. Entonces, eso es lo que yo quisiera resaltar. Una de las razones por la que es importante votar, porque somos la voz de los que no tienen voz. Y lo otro es porque es el momento de que tu voz sea escuchada. Y me refiero específicamente a la comunidad latina hispana en Carolina del Norte. Creo que todos los votantes somos más o menos el 4%. Somos como más o menos 300,000 latinos habilitados para votar en Carolina del Norte. Si todos salimos, podemos hacer que elegir autoridades que beneficien con políticas a nuestra comunidad también, a nuestros hermanos. Entonces, salgan a votar, pero salgan a votar tomando las consideraciones, no olvidando que seguimos en pandemia. Y como dijo el padre, es muy importante el voto, en estos momentos el voto temprano cobra muchísimo más importancia, porque si nos esperamos hasta votar el día 3, nos vamos a encontrar con largas colas, con aglomeración de gente, donde tal vez sea más difícil cuidarnos del coronavirus. Del 15 de octubre al 31 de octubre tenemos como 17 días para planificar perfectamente dónde y cuándo votar y hacerlo de manera segura, pensando en los que no tienen voz y en nuestro prójimo que está sufriendo. Ahí el padre va a compartir, es un folleto. Estos son las 20, más o menos son unas 15, 10 lugares en Durham donde se puede votar. Hay un centro de votación, y tal vez muchos de ustedes no lo conozcan, que está solo a 3 minutos de donde está la iglesia. Es en el Duke Karsh Alumni Center. Inclusive ahí estamos dejando, para los que quieran informarse, está 3 minutos manejando de la iglesia. Entonces pueden aprovechar un domingo o cualquier día que ustedes vayan al sermón de la iglesia, ya están ahí, agarren el carro, sigan manejando de frente y ejerzan su derecho a voto. Están los días en que se atienden. Si todavía no se han inscrito para votar, no se preocupen. Del 15 al 31, ustedes pueden inscribirse y votar al mismo tiempo. Entonces, no dejen de hacerlo, especialmente porque como decía, como dice usted bien, padre, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez el llamado de darle a Dios lo que es de Dios es ver cómo mis hermanos, mi prójimo está sufriendo en estos momentos y hay que poner un paro, hay que pedir un cambio. Este es el momento de hacerlo. Recordamos que en el Evangelio según San Mateo, Jesús dice, cuando yo tenía hambre, tú me diste de comer. Yo era extranjero y tú me acogiste, etcétera, etcétera. Uno podría agregar, yo era inmigrante, indocumentado, o vivía en pobreza, no tenía voz, y tú has hablado en mi favor, ¿no? Vengan a mi reino. Reconocemos que cada persona, especialmente los más necesitados, están como imprimidos, tienen un sello
divino. En tiempos de antiguos, la moneda de César, ¿no? El poder político, tenía una inscripción, una imagen del emperador y una inscripción de que él era como hijo divino de Dios, ¿no? Como una blasfemia. Y Jesús decía, bueno, que lo quitan, que lo usan la moneda, lo devuelvan al César, pero lo que pertenece a Dios, dale a Dios. Y todo lo ser humano está imprimido, tiene un sello de Dios. Aún todo el mundo tiene las señales que pertenece a Dios, Dios de la vida. Entonces, haciendo bien en nuestras propias familias, preocupándose, luchando por el bien común, por la justicia, uno devuelva a Dios lo que pertenece a Dios. Pues ya tenemos, podemos ver la dirección donde uno puede inscribirse, o sea, votar en una manera temprana. Yo también probablemente voy a hacerlo el día mañana para ejercer este derecho que tengo. Y ¿qué dirías a las personas que quizás bueno, tú dices que no puedes votar, pero ya estás participando, tratando de levantar la conciencia de otras personas, ayudarles? Y me imagino que también esto puede ser algo concreto que cada inmigrante puede ser aún, o sea, los que son residentes o una persona que no tiene los documentos, también puede hacer. Me imagino que tiene quizás algunos familiares o conocidos, compañeros del trabajo, que puedan votar, pero por cualquier razón no saben dónde o cómo, y uno puede no presionar, pero animar, motivar a otros para que lo hagan. Claro, muy bien dicho, padre, y eso es justamente lo que yo quería hacer hincapié. Creo que ya un poco hemos hablado acerca de los que sí pueden votar, pero ¿y qué pasa con la gran parte de nuestra comunidad que no lo puede hacer por diversas razones? Motivar a los que sí puedan hacerlo, compartiendo una historia. Oye, tal vez mis hijos son recipientes de DACA, tal vez yo soy un trabajador esencial en el supermercado, en el campo, en el autobús o empacando carne. Entonces, compartamos nuestras historias personales motivando a los que sí pueden votar a que lo hagan. Eso es uno. Y lo otro, hay muchas personas que no saben cómo votar, que no saben que existe el early voting, no saben ni siquiera qué lugares le queda más cercano a su trabajo o a su domicilio para ir a votar. Entonces, también podemos involucrarnos dando información correcta de cómo votar, participando en bancos de llamadas, animando a otros latinos a que ejerzan su derecho a votar. Podemos hacerlo dado que nosotros no lo podemos hacer en estos momentos. Hay un número de teléfono que lo veo en un volante para las personas que tienen preguntas o quisieran más información. ¿Yo puedo leerlo? Sí, sí, sí. Eso es del Estado. Ajá, ok. Uh-huh. En todo caso, si por ahí tienen alguna duda, podemos dejar mis números de contacto también para que me llamen. A veces la gente quiere votar, pero no sabe cómo hacerlo aún. Puede inscribirse, pero no sabe dónde inscribirse. Pero, ¿cómo uno puede comunicarse contigo? A ver, podemos dejar tal vez luego en los comentarios ahí mi número de celular y y mi correo electrónico. Mi correo electrónico, se los digo, es alejandro@nclatinopower.org
Y mi teléfono es el 984. Ahorita que todavía no me aprendo mi teléfono. 984-209-8942. Ya sea para quienes tengan dudas acerca de cómo registrarse y cómo votar, o quisieran apoyarnos a incentivar a más latinos que sí pueden votar a que voten. Ujú. Y también para, antes de terminar, quisiera decirles que la iglesia no toma una postura partidista. Estamos llamados sin embargo, a iluminar las conciencias, a hablar de los valores del Evangelio, ayudar a la gente a ver la realidad, no solamente los síntomas, pero también las consecuencias, diferentes puntos de vista y asegurarse de que cómo proteger a las personas de algunos que a veces aprovechan de la religiosidad de la gente y tratando de divulgar las mentiras, ¿no? Como recientemente he escuchado que uno no puede votar por este candidato porque es como contra la iglesia, que va a destruir la iglesia. Es esa mentira, ¿no? Una persona que es católico. Y otro, bueno, pues, o sea, no tiene realmente ninguna religión aparte de su propia persona, de su propio interés, pero pues mi opinión. Pues Alejandro, muchísimas gracias y te deseo lo mejor para ti, para tu familia y también para todas las familias inmigrantes hispanas, especialmente los que ubican aquí en Carolina del Norte, y que el Espíritu Santo nos sigue iluminando, guiando hacia la plenitud de la vida. Amén. Amén. Pase bien a todos. Nos vemos